Calidad de vida es una presentación de Clínica Suizo-Americana. Un gusto de estar nuevamente aquí en el diario El País para iniciar una nueva entrega de calidad de vida. En la jornada con un tema bien importante que acaso ustedes no lo conozcan en profundidad, y para ello hemos traído, como siempre, pero particularmente hoy, a dos expertos. Vamos a hablar en el marco de la reproducción asistida del diagnóstico genético preimplantacional. ¿De qué se trata? ¿Acaso algunos de ustedes pueden decir? Bueno, las respuestas las van a tener a través del doctor Roberto Suárez, queridísimo amigo, ginecólogo, director de la Clínica Suizo-Americana, y de la embrióloga Ana Laura Díaz, que es a su vez directora del laboratorio de la Clínica Suizo-Americana. Un gusto de tenerlos, como siempre. Ana Laura por primera vez, y a ti, Roberto, desde hace años. Ya estoy acostumbrado, ya si no vengo extraño. Roberto, partamos de la base para explicar, para hacerlo como siempre muy didáctico, el programa. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantacional? Juan Carlos, este tema es sumamente trascendente. No es un tema actual, no es una técnica actual, es una técnica que se utiliza hace ya aproximadamente 20 años. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros, acá nuestro grupo comenzó con los primeros diagnósticos genéticos de preimplantación en la historia del Uruguay. ¿Son pioneros? Somos pioneros, y siempre digo lo mismo cuando hablo de diagnóstico genético de preimplantación, que ha coincidido que la noticia más importante sobre un diagnóstico genético de preimplantación en Uruguay se dio acá en el diario El País. Se dio en el diario El País hace más de 15 años, cuando realizamos el primer diagnóstico genético de preimplantación en una paciente con una enfermedad de Duchenne, que es una distrofia muscular, y que los integrantes de la familia morían todos los varones cuando superaba la pubertad. Era realmente dramático. Y pudimos hacer un estudio de la enfermedad monogénica en ese caso. Se pudo hacer una biopsia de los embriones obtenidos por fertilización in vitro y hacer el diagnóstico, y hoy se pudo lograr entonces que un descendiente varón de esa familia. Y esta noticia se dio en el diario El País, con un título que decía: Adiós, mala herencia. Qué bueno. Por lo tanto, el diario tuvo que ver en los inicios del diagnóstico genético en el Uruguay. El diagnóstico genético de preimplantación, por supuesto yo te voy a dar un pantallazo en general, pero los que hacen el diagnóstico genético, la técnica, son los embriólogos, los biólogos especializados en reproducción humana, y en este caso Ana Laura, que es una bióloga de primerísima calidad y que es la directora de nuestro laboratorio. Claro. El diagnóstico genético, para darle un orden al tema, como yo te decía, es una técnica ya de años. Es una técnica de reproducción asistida de alta complejidad. De alta complejidad. Por lo tanto, es una técnica de alta complejidad. Es un diagnóstico que en el mundo entero se hace mucho menos de lo que se tendría que hacer. ¿Ah, sí? Se hace menos principalmente por los costos. Los costos son importantes de una técnica esta. Acá tenemos una suerte que las técnicas de reproducción están siendo cubiertas parcial o totalmente a través del Fondo Nacional de Recursos, y sé que el fondo ya alguna vez se ha interesado, y sé que está interesado en ver si esta técnica podría llegar a ser cubierta parcial o totalmente a través de este organismo.
pero el costo es un elemento importante. Estas técnicas son técnicas que nos permiten determinar enfermedades específicas de una pareja. Te dije un Duchenne, una distrofia muscular, como puede ser fibrosis quística, como puede ser de repente una hemofilia, es decir, enfermedades específicas de un integrante de la pareja. Entonces vamos a ir a buscar ese gen en los embriones que se consiguen. Por lo tanto, ya te estoy dando otro título. Para hacerse un diagnóstico genético de preimplantación hay que hacerse una fertilización in vitro. Claro. Hay que hacerse un procedimiento de reproducción de alta complejidad también, Claro. para obtener embriones, para entonces poder trabajar con esos embriones. También hoy se están haciendo diagnósticos genéticos simplemente para saber el estatus genético de los embriones antes de transferirlos. Es decir, parejas que no tienen indicación ni hasta por la edad, pero que quieren saber, antes de transferirse los embriones, cuál es el estatus genético de esos embriones. Y están en todo su derecho. Están en todo su derecho saber si hay embriones o no que tienen alguna alteración genética, Claro. que en ese caso puede ser numérica o estructural, para decidir qué embriones transferir. También es verdad que el diagnóstico genético diagnostica el sexo de los embriones, pero se hace fundamentalmente con la idea de saber que los embriones que se transfieren son embriones sanos. A propósito de esto último que dijiste, leí muchísima información de Estados Unidos, de Europa, de las principales publicaciones, y había una suerte de cuestionamiento respecto a eso, a la elección del sexo. ¿Se puede hacer? La técnica lo permite hacer, Lo permite pero hacer. nosotros, al menos en la clínica suizoamericana, no creemos que sea correcto hacer un diagnóstico genético para elegir el sexo y transferir los embriones masculinos o femeninos según el gusto de la pareja. Para nosotros esta técnica está indicada cuando hay algún elemento médico que así lo justifique, Sí. o cuando realmente se quiera saber el estatus genético de los embriones antes de ser transferidos. Bien. Pero no planteamos esta técnica porque una pareja quiere tener un varón o una niña. o una niña. ¿No? Por lo tanto, esos cuestionamientos nosotros los compartimos. Bien. Y creemos que no tiene que ser así. Acá, ¿en quién está indicado estos diagnósticos genéticos? Y sigo hablando de la parte clínica para darle ahora paso a Ana Laura. Mujeres mayores. Mujeres mayores, mayores de 38 años. ¿Por qué? 38, 40 años, también leí eso. ¿Pero por qué? Porque ya sabemos que a partir de los 38 años empieza a haber alteraciones cromosómicas a nivel de los gametos de la mujer, a nivel de los ovocitos, que pueden transferirse entonces a los embriones generados. Y por lo tanto es importante muchas veces saber que esa paciente que tiene ese rango etario puede generar alteraciones embrionarias. Al mismo tiempo, en aquellas pacientes que se han hecho fertilización in vitro y han tenido pérdidas de embarazo constantemente o directamente no se han embarazado, también está indicado. Está indicado. Ahí nosotros vemos, a veces con mucha pena, pero lo vemos, que hay un porcentaje de embriones realmente alterados cuando hacemos el diagnóstico. Para nosotros es común tener un grupo de embriones y que de repente, cuando le pregunto a Ana Laura, bueno, ¿qué tenemos sano? Y de repente de 7, 8 embriones tenemos 1, 2 o 3 sanos. No tenemos más del punto de vista genético. Y muchas veces no hay ninguno. Otro cuestionamiento que se hacen algunos científicos, ¿se hace un descarte de los embriones? De aquellos que no se van a utilizar. Nosotros en principio, o se guardan, se conservan. Sí, nosotros en principio los guardamos y los conservamos. Importante. A excepción que la pareja luego decida descartar los embriones y ellos entonces se hacen responsables del retiro de los embriones del laboratorio, ¿no? Pero nosotros nunca descartamos ningún embrión sin autorización de la pareja y que esté amparado por la ley. No lo hacemos aunque sean embriones alterados genéticamente. Por lo tanto, esas son las características clínicas que te puedo decir de este diagnóstico. Tendríamos que hacer, estoy convencido, muchos más diagnósticos genéticos. También es verdad que hay dos características clínicas importantes. Por una, que
aumentan muchas veces los tratamientos de reproducción asistida que no culminan, es decir, que no hay transferencia de embriones. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos nada para transferir porque hacemos diagnósticos que no hay ningún embrión sano. Por lo tanto, aumentan las pacientes en los cuales no se transfieren embriones. Sí. Y por otro lado, cuando nosotros transferimos embriones sanos genéticamente, también es verdad esto. Ya estamos sacando un punto importante de las causas de fracaso de la fertilización in vitro, como es las alteraciones genéticas. Por lo tanto, podemos decir que cuando se transfieren embriones sanos y diagnosticados y de buena calidad, diagnosticados genéticamente, las tasas de embarazo aumentan francamente. Por lo tanto, esos son los elementos clínicos que te puedo hablar del diagnóstico genético. Luego la técnica, vuelvo a repetir, Ana Laura es la que se encarga, hay técnicas invasivas y no invasivas, pero es lo que te va a explicar Ana Laura. Ana Laura, te escuchamos. Bueno, en cuanto a la técnica, nosotros decimos, como contó Roberto, el diagnóstico genético va asociado a las técnicas de reproducción. Entonces, la paciente pasa por la estimulación ovárica, la punción folicular, eso se fecunda y llevamos los embriones se cultivan hasta día 5 y 6, que es cuando nosotros realizamos el diagnóstico. En día 5, nosotros podemos hacer dos cosas. Uno, lo podemos hacer como el no invasivo, que lo que hacemos es cultivar esos embriones en medios específicos. El embrión lo que hace es liberar ADN a ese medio. Nosotros lo que hacemos es recoger ese ADN, que lo que se llama es que el embrión deja una huella de ADN. Recogemos ese ADN y lo mandamos a analizar. Ese ADN se amplifica, o sea que tenemos muchas copias de ADN y eso es lo que se analiza. Eso es el estudio no invasivo. Lo otro que tenemos es el estudio invasivo, que es con biopsia embrionaria, que se utiliza un láser. En día 5, el embrión tiene dos estructuras que nosotros las podemos definir como el macilo celular interno, que lo que da después es el bebé, el feto. Claro. Después tenemos las células del trofoctodermo, que es lo que luego, una vez implantado, da a la placenta. Lo que nosotros biopsiamos son células de del trofoctodermo, o sea, no nos metemos con el macilo celular interno, que es lo que daría el desarrollo del bebé. Entonces sacamos 4 o 5 células de ese trofoctodermo, que es lo que vamos a mandar a analizar. Una vez que tenemos esos embriones en día 5 o 6, esos embriones se congelan, se vitrifican. Ajá. Y esperamos el resultado de ese estudio para luego que tenemos el resultado, que cuando tenemos el resultado de embriones euploides, es lo que vamos a transferir al útero materno. Sí, y es muy interesante lo que te dice Ana Sí. Laura, porque dentro de lo que, primero, lo que explica con tanta claridad y que parece tan sencillo, realmente el trofoctodermo lo tienen que seccionar con un láser, ¿no? Con un láser. Un láser. Con un láser. El embrión, no sé si lo puedo imaginar, pero es redondo. Sí. Con el láser nosotros en día 4 le hacemos un agujerito, como quien dice, en la capa más externa, o sea, en la membrana externa, que eso lo que permite es que mientras se va desarrollando el embrión, las células del trofoctodermo salen. Entonces nosotros no nos metemos, como quien dice, internamente dentro del embrión, o sea, no los tocamos la parte estructural del macilo celular interno. Simplemente sacamos las células que salen afuera y lo explico así para que se queden tranquilos. Claro. Sí. No tocamos Sí. lo más importante, que es lo que da desarrollo al bebé una vez que se implanta el embrión. Entonces sacamos esas células que son las que vamos a analizar. Claro. Todo con un láser que corta corta, ¿no? delicadamente. Sí. Claro, y esas células son las que mandan a analizar, ¿no? Ahora, Ana Laura lo que explica con tanta claridad y que parece tan sencillo como es lo que dijo al principio, el diagnóstico no invasivo, No invasivo, sí. que en el Uruguay lo estamos haciendo nosotros de una forma ya novedosa. Pasaron más de una década y media para llegar a algo tan espectacular como que se podría llegar a hacer los diagnósticos genéticos de preimplantación de los embriones sin siquiera hacer la biopsia embrionaria. Ujú. Entonces, ellos entonces, de a poco, que esa técnica se va perfeccionando, se va desarrollando, va a permitir, no tengo duda, en el correr de los años, por lo menos es lo que pronostican ellos, lo que pronostica Ana Laura, que con el correr de los años, a medida que se perfeccione esa técnica,
sin duda, va a ir supliendo la técnica invasiva. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a tener entonces un diagnóstico genético del cual vamos a poder obtener ADN en una forma más sencilla. Sí, ¿Mm? sí. ¿Podemos considerar este diagnóstico genético como una técnica de súper avanzada? Yo creo que sí. Roberto y Ana Laura. Sí. ¿Te parece? Sí. Yo creo que sí. Y vos sabés que... ¿Se dan más embarazos? Sí, aumenta la tasa de embarazo. Aumenta la tasa de embarazos. A mí te voy a decir algo. Como ya superé unos cuantos años, igual no te voy a decir cuántos, como ya superé unos cuantos años, yo pude ver la historia de lo que es la reproducción asistida Por supuesto. y creo que hay hechos específicos muy trascendentes en la historia de la reproducción asistida, como puede ser el inicio de la fertilización in vitro, como puede ser el ICSI, el pinchar el óvulo y dejarle el Sí. espermatozoide adentro, que ellos hacen con tanta facilidad, Sí. pero no nos detenemos a pensar lo que es pinchar un ovocito y dejar un espermatozoide dentro del citoplasma del óvulo, como lo hacen a Laura. Luego creo que otros hitos importantes han sido, por ejemplo, la vitrificación y la desvitrificación, Claro. que cambió todo el espectro claro. del congelamiento de embriones y de óvulos. Y yo creo que hay otro hito importante como es el diagnóstico genético, que está en pleno desarrollo, en plena popularización del método, pero que la reproducción asistida tiene que ir por ahí. Tiene que ir por ahí con el diagnóstico genético cada vez más frecuente y hay que insistir, hay que hacer más popular el método, más accesible a la pareja para que podamos tener más eficiencia en los tratamientos. Sin duda. Y hay que lograr algo que tú dijiste y que siempre señalás, que esta técnica tenga cobertura del Fondo Nacional Ojalá. de Recursos. Porque Ojalá. tú dijiste de entrada que es una técnica costosa. Es una técnica Entonces, costosa. para abrir, para permitir a la población, a las Sí. parejas, acceder, tener la cobertura del fondo es una gran ayuda. Es una técnica costosa porque ya te voy a decir algo. Sale igual o más que el tratamiento en sí de la fertilización in vitro. Es decir, que la pareja que gasta un monto por la fertilización in vitro tiene que saber que tiene que gastar casi el mismo monto o a veces un poco más por el diagnóstico genético de preimplantación. Por lo tanto, hay que buscarle la forma porque es una técnica que se tiene que desarrollar cada vez más. Yo creo que la reproducción asistida tiene que apoyarse mucho en esta técnica. Yo tengo esa gran esperanza. Te vuelvo a repetir, nosotros pasamos por la historia de esa técnica, pasamos por la biopsia en embriones, no cuando decían a Laura en día 5, sino cuando eran en día 3, que se biopsiaban con una pipeta. Luego el diagnóstico genético por FISH, por Arrays, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora nos permite el diagnóstico del ADN mediante secuenciación en una forma mucho más precisa, pero hay que desarrollar aún más, hay que popularizar más esta técnica. Roberto, leía también que en algunos países hay ciertas trabas legales. Sí. Por ejemplo, una gran apertura en España. Incluso hablan de un turismo ¿Sí? De diagnóstico ¿Sí? genético en la madre patria. Y en cambio, señalaban algunas publicaciones que, por ejemplo, en Italia y en Alemania hay más restricciones. Sí. Te pregunto, la situación en Uruguay, que es obviamente la que nos interesa y le interesa al público que nos está leyendo y nos está viendo. Y mira, Ana Laura, que siempre constantemente está mirando las normas y lo viable y no viable, puede apoyarme en esto. Acá no hay restricciones, ¿no? En Uruguay no tenemos restricciones. En Uruguay no hay restricción. De todas formas, yo te diría que es casi comprensible, porque además cuando yo te contaba de lo que salió acá en el diario El País En el hace país. tanto tiempo, hubo repercusiones. Ah, mira. En diferentes lugares, a nivel hasta de la iglesia, ¿no? Sí.
Y Sí, uno, yo creo que tiene que ser abierto y tiene que ser comprensible. No solo de lo que uno piensa, sino también comprensible de lo que piensan los demás. bien. Y yo creo que tiene también su lógica en que esta técnica esté cuidada, reservada, que sea muy bien indicada y al mismo tiempo que esté muy resguardada en cuanto a qué alcance puede tener. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo diagnóstico de enfermedades genéticas Claro, y estamos dejando además embriones que pueden tener alguna alteración genética guardados. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y es una técnica que tiene que ser constantemente revisada. Pero además, muchas veces tenemos embriones que tienen pequeñas alteraciones, ¿no, Ana Laura? ¿Eh? Que, que podemos decir que están en el borde de ser utilizados y no ser utilizados. ajá, ¿Mm? Y hay hasta teorías o hipótesis en las cuales se piensa que el embrión tiene hasta cierto poder de autocuración cuando se transfiere, que hay pequeños desórdenes genéticos que el embrión mismo puede llegar a superarlos y darte un embarazo de un niño normal. ujú. Entonces tendríamos que tener cuidado, porque capaz que Claro. nosotros podríamos llegar a dar por alterado un embrión que de repente no tiene una gran alteración Claro. y que podría llegar a dar resultados. Claro, No sé qué te parece a vos, Ana Laura, de Sí, esto. estoy de acuerdo, son lo que hablamos los embriones con mosaicismo se llama, pero sí, nosotros de hecho hemos transferido esos Claro. embriones y hemos tenido embarazos Claro. normales. Lo que te dice Ana Laura es verdad. recién mencionaste a la iglesia y también me informaba de que la preocupación de la iglesia en el mundo Sí, es el descarte de Obvio. embriones, obvio, porque obviamente desde que existe el embrión hay vida. obvio, totalmente. ¿Qué respondes a eso? Y yo creo que es totalmente lógica la preocupación. ¿Mm? Y ahí hay que hacer un consenso muy claro y poner en la balanza diferentes aspectos. Por un lado, la posibilidad de tener una técnica que puede llegar a cortar con una enfermedad que está haciendo un calvario para una familia, por ejemplo. Sin duda, Por un lado, contar con una técnica de avanzada que permite eso es clave. soluciones trascendentes. Eso es clave, que Pero la por- descendencia no va a tener No va a esa tener. enfermedad. No va a tener. Por lo tanto, hay que ver el sufrimiento de esas familias como para entrar en ese problema. Pero, por otro lado, también es comprensible que si esta técnica no es muy cuidada y no es realizada con ciertos parámetros, con cierto marco legal y con cierto marco ético Ético. y moral, se puede caer en errores o en facilismos que sí, no, y tampoco es correcto. Por lo tanto, yo siempre estoy a favor de los consensos, Muy bien. de los diálogos, de las charlas para llegar a la conclusión de qué es lo mejor. Y charlas en las cuales no hay que descartar a nadie. Centros de reproducción, legisladores, organismos que financian, organizaciones sociales, religiones, no hay que descartar a nadie, para que todos den su opinión, pero llegar a un punto en común, que creo que se puede. Muy bien, estamos llegando al final. Ha sido de una claridad meridiana, Ana Laura Díaz, Sí, que dijiste que tenías pánico escénico, no se vio. es una cara. Muy bien. Y a ti, Roberto, obviamente, sos Bueno, el referente muchas de la gracias. reunión asistida en el Uruguay. Entonces, traer este tema, que si bien sos el pionero y pionero con paciente del diario El País, Sí. sos una garantía absoluta. Pero todo eso En también cuanto- es gracias a este equipo y al equipo que lidera Ana Laura. En la clínica tenemos varios biólogos, pero Ana Laura, que es la directora, la encargada de ese grupo, realmente logra cosas que a veces uno no las ve. ¿Por qué? Porque están en el laboratorio, pero que uno puede llegar a tener cierta difusión por algunos resultados
pero es porque este equipo está atrás y porque Ana Laura contiene todo esto. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar. Ha sido una estupenda charla de divulgación, siempre decimos, transformar y transferir conocimiento a ustedes, en la boca y en la palabra de estos dos expertos que nos han acompañado en esta jornada en calidad de vida desde el país. Hasta la próxima semana. Calidad de Vida fue una presentación de Clínica Suizo-Americana.